Si buscas en Google la historia de Lugares Malditos, la mina El Teniente y el minero perdido, encontrarás esto. En las profundidades de la mina El Teniente, donde el silencio es roto solo por el sonido del metal chocando contra la roca, circula una leyenda oscura entre los trabajadores. Aquellos que llevan décadas en la mina cuentan una historia que muchos prefieren no escuchar, porque lo que comienza como un simple relato para pasar el tiempo, pronto se convierte en una advertencia. Nunca trabajes solo en el turno de noche. Se dice que en los túneles más remotos del Teniente, donde las luces titilan sin razón aparente y el aire se siente más pesado, habita el alma en pena de un minero que murió atrapado en un derrumbe hace más de 40 años. Su cuerpo nunca fue recuperado, y aunque su nombre ha sido olvidado por el paso del tiempo, su presencia sigue viva en las sombras. La noche del derrumbe. Cuentan los viejos mineros que, en una oscura noche de invierno, un derrumbe súbito sacudió los túneles de la mina. Uno de los equipos que trabajaba en una de las galerías más profundas quedó atrapado, y entre ellos estaba un hombre conocido por su devoción a su trabajo, un minero experimentado y respetado por todos. Los equipos de rescate trabajaron durante días, pero al final, el derrumbe era demasiado inestable y el minero quedó sepultado. Desde ese momento, algo cambió en esa parte de la mina. Nadie quería trabajar en esos túneles, pero la producción debía continuar. Los que se atrevían a entrar, pronto salían aterrados, hablando de sombras que se movían por las paredes y voces que susurraban sus nombres en el silencio. La aparición. Una de las historias más inquietantes ocurrió una noche hace solo unos años. Sebastián, un joven operador de maquinaria, fue asignado al turno nocturno, en uno de los sectores cercanos al antiguo derrumbe. Era nuevo en la mina, y aunque había escuchado los rumores, no creía en fantasmas. Aquella noche, mientras manejaba su cargador en un túnel mal iluminado, sintió algo extraño. La temperatura bajó repentinamente, y un escalofrío recorrió su espalda. Atribuyó la sensación al cansancio y siguió trabajando. Pero de repente, las luces de su vehículo comenzaron a parpadear. Sebastián detuvo la máquina, intentando ajustar las conexiones, pero entonces lo escuchó. Un suave susurro, como si alguien estuviera detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. Debo estar imaginando cosas, pensó, y volvió a su tarea. Sin embargo, los susurros continuaron, esta vez más claros, pronunciando su nombre. Sebastián. El pánico comenzó a apoderarse de él y decidió salir del túnel. Cuando estaba por reiniciar la máquina, vio algo que lo congeló. Frente a él, a unos metros de distancia, una figura oscura se movía lentamente hacia él. Parecía un hombre, cubierto de polvo y con una lámpara en su casco, pero algo estaba mal. La figura no caminaba, flotaba, y aunque el túnel era oscuro, Sebastián pudo ver claramente su rostro, o lo que quedaba de él. Su casco estaba partido, y su rostro estaba cubierto de sangre y tierra, con una mirada vacía que lo atravesaba. Sebastián intentó moverse, pero sus manos temblaban demasiado. La figura se acercaba cada vez más, y en su rostro desfigurado se dibujaba una expresión de dolor profundo. Cuando estaba a solo unos pasos, levantó su mano, como si intentara pedir ayuda. El escape. En ese momento, Sebastián recuperó el control de su cuerpo. Encendió el motor del cargador y salió del túnel a toda velocidad, sin mirar atrás. Al llegar al campamento, su rostro pálido y su respiración agitada hicieron que sus compañeros lo rodearan. Les contó lo que había visto, y aunque algunos lo tomaron en broma, otros, los más veteranos, lo miraron con seriedad. Uno de los más antiguos, don Enrique, se acercó y le dijo: «¿Lo viste, verdad? Al minero que nunca salió. Siempre busca a alguien que lo ayude, pero nadie puede». Desde esa noche, Sebastián nunca volvió a trabajar solo en los túneles profundos, y la historia del minero errante siguió siendo contada, asustando a los nuevos y recordando a los viejos
que en las entrañas del teniente, algo más que el cobre sigue vivo. El final incierto. Muchos han afirmado haber visto al fantasma del minero errante, y las autoridades de la mina, aunque nunca lo reconocen públicamente, han reforzado las medidas de seguridad en esos túneles malditos. Dicen que cada vez que alguien escucha los susurros o ve la sombra de ese minero perdido, es una señal de advertencia, porque un derrumbe puede estar por venir. Nadie sabe cuándo el espíritu encontrará descanso, pero hasta que eso ocurra, las sombras seguirán acechando en las profundidades de la mina, esperando a que un incauto minero las enfrente.